En esta mañana, hermanos, continuamos el estudio sobre vida cristiana. Continuamos aprendiendo realmente a vivir en Cristo y dejando que Cristo viva en nosotros. Y estamos en el capítulo 3 del libro de Efesios, donde hemos venido hablando sobre la inclusión del pueblo gentil al cuerpo de Cristo, a la iglesia. Recordando que Dios Padre, en su eterno plan, decidió hacer la iglesia de dos pueblos, de judíos y gentiles. Él vino a los judíos, a su pueblo. Él vino a su tierra, a Israel. Pero cuando el pueblo de Israel rechazó a Cristo y lo mataron en unión con los gentiles, Dios decidió anexar los gentiles y hacer de los dos un solo pueblo, que es conocido como la iglesia, del cual usted y yo somos parte. Y estuvimos hablando que ahora nosotros los gentiles tenemos el privilegio, hermanos, versículo 6 de Efesios capítulo 3, tenemos el privilegio de tener los privilegios que tiene Israel. Y en el versículo 6 se habla del misterio oculto, que ese misterio fue revelado al apóstol Pablo y también a la iglesia. Y ese misterio es que en otras generaciones, dice el versículo 5, no se dio a conocer a los hijos de los hombres ese misterio que ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. ¿En qué consiste? Que los gentiles, nosotros, ahora somos coherederos, ahora somos miembros y partícipes de las promesas en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Y es maravilloso mirar ese texto y entender, hermanos, el privilegio que usted y yo tenemos. Cuando nosotros miramos el Antiguo Testamento, vemos hombres grandes como Moisés, vemos hombres grandes como Daniel, vemos hombres grandes como José, hombres temerosos de Dios, hombres que el Señor los dejó, o su historia la dejó plasmada en la Escritura para que nosotros aprendamos de ellos y seamos como ellos. Pero al mirar el plan eterno de Dios, vemos que usted y yo tendremos mejor posición delante de Dios que ellos, por ser parte de la iglesia. Ellos son parte del pueblo de Dios, son los amigos del esposo, los que lo van a adorar, pero nosotros seremos la esposa de Él por los siglos de los siglos. ¿Y quién tiene mejor posición, el amigo del esposo o la esposa? Y usted tiene ese privilegio. Ese privilegio. Y el domingo pasado terminamos mirando un texto con el cual quiero empezar, que es, sin perder Efesios, por favor, porque ahí nos vamos a basar. Es Primera de Pedro, capítulo 2. Por favor, no nos vayamos de Efesios, que vamos a estar ahí todo el tiempo. Pero vamos a la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 2, versículo 9. Donde dice la Biblia: mas vosotros sois linaje escogido por Dios, que lo dice Efesios capítulo 1, que tiene que ver con el misterio revelado. Primera de Pedro 2:9. Mas vosotros sois linaje escogido, sois real sacerdocio, sois nación santa, sois pueblo adquirido por Dios. Pero eso no fue hecho porque sí, fue hecho con un propósito. Con un propósito. Y el propósito de este plan de Dios es que usted y yo seamos misioneros en esta tierra. Y usted debe saber que usted es un misionero. No necesitas ir a la selva, no necesitas ir al África, no necesitas ir a comer mico ni huevo. Necesitas solo dejar que Jesús se vea en su vida en todo momento, en todo lugar. El mundo necesita ver lo que usted es. Y si yo le pregunto a usted, ¿qué es usted? Usted puede responder fácilmente: yo soy linaje escogido, yo soy real sacerdocio, yo soy nación santa, yo soy pueblo adquirido. ¿Para qué? Para que anuncie las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Usted y yo fuimos hechos anunciantes. Fuimos hechos heraldos, fuimos hechos misioneros. ¿Y qué debemos anunciar? Eso, las cualidades de Dios, solo las cualidades de Dios. La manera de hacer misiones para el pueblo de Dios es ir a contarles a los de afuera lo que Dios es y lo que ha hecho con
nosotros. Y eso no es difícil. Para eso no se necesita teología. Para eso no se necesita ser un doctor, un PhD en la Biblia. Solo se necesita haber conocido a Jesús. Ir a contarle a otros lo que usted conoció de Jesús y lo que Jesús ha hecho contigo. Y cómo ha tenido misericordia de nosotros. Por eso, pensando en esto, vamos a Efesios 2, por favor. Y vamos a continuar. Efesios 3, perdón. Y vamos a continuar en el versículo 7, que fue donde quedamos. Pueden pasar a la siguiente diapositiva, hijos. En el versículo 7 empieza la responsabilidad ante el misterio revelado. Ante el misterio revelado. Ahí no es misterio, así. Ante el misterio revelado. ¿Cuál es el misterio? Que usted y yo somos ahora miembros de la familia de Dios, hijos de Dios. ¿Cuántos están felices por ser miembros de la familia de Dios? Amén. Amén. Y pregunta, ¿cuántos de ustedes viven conforme a la familia de Dios? ¿Qué pasó con ese amén? Gracias por no ser mentirosos, la mayoría. Pero es una cosa es ser y otra cosa es hacer. Si usted mira las 4 características de Pedro: escogidos, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido. Dios hizo esas 4 cosas para poder hacer de nosotros lo que debemos ser, familia de Dios. Solo puede ser hijo de Dios un escogido por Dios. Solo puede adorar a Dios un sacerdote escogido por Dios. Solo puede adorar a Dios uno que haya sido santificado por Dios. El resto no puede ser familia de Dios. Y para hacer eso necesita estar en Cristo Jesús, que es el verdadero Hijo de Dios. Ahora Pablo en el versículo 7 empieza a mostrar la responsabilidad. Dice Pablo en el versículo 7, de ese misterio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado, según la operación de su poder. Y él se identifica. ¿Quién es él? ¿Quién era y quién es? Primero se identifica como lo que es, pero después se identifica como lo que era. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, que me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Pablo se identifica, él es ministro. La tarea de él, la responsabilidad de él es ser ministro. ¿Qué es un ministro? Uno que sirve a otros. ¿Cuántos ministros hay aquí? Usted es ministro. Usted es ministra si es creyente. Porque un ministro es uno que sirve. Con una obligación otorgada, con una responsabilidad permanente y bajo la dirección y la autoridad de alguien. Yo les he repetido muchas veces a ustedes estos últimos días y les sigo repitiendo. Recuerden, Dios nos otorgó autoridad, no autonomía. El mundo nos ha enseñado a tener autonomía. ¿Y qué es tener autonomía? Es pretender tener el permiso de hacer lo que uno quiere. Eso no lo tienes. Y si usted cree que lo tiene, Satanás se lo otorgó, no Dios. Dios te entregó autoridad. En otras palabras, te entregó responsabilidad. Y el que se le entrega responsabilidad, autoridad, tiene quien lo mande y tiene que dar cuentas un día de todo lo que ha recibido. Por eso es maravilloso, mira este texto, Pablo está dando cuentas y él está diciendo, yo fui hecho ministro. Y es interesante ese principio cuando dice, yo fui hecho ministro. Él no se hizo, él no lo buscó, él no lo quiso, Dios lo llamó. Y pregunta, ¿cuántos de ustedes se hicieron creyentes? Ninguno. ¿Cuántos de ustedes fueron hechos creyentes? ¿Cuántos de ustedes buscaron a Cristo? Ninguno. ¿Cuántos fueron buscados por Cristo? ¿Cuántos de ustedes se salvaron? ¿Y cuántos fueron salvados? Entonces, están aceptando que tienen una responsabilidad. Están aceptando que tienen una responsabilidad. En las universidades por lo general tienen inscripción para... ¿Cuántas personas tienen inscripción? 5,000, 20,000. Para aceptar 50, 100, 200. ¿Y no es un gran privilegio para aquel que pasa? Pero el que pasa a una universidad se para y dice, pasé. Pero al pasar,
tiene una gran responsabilidad. Tiene que aceptar las leyes de esa universidad, tiene que aceptar los horarios de esa universidad, los propósitos de esa universidad y estudiar dentro del currículo que tiene esa universidad para ser un alumno de la universidad y ser motivo de honra para ese lugar. Usted no fue inscrito en la familia de Dios, Dios lo inscribió por gracia. Él te buscó por gracia, Él te llamó por gracia. Ahora tienes una responsabilidad por gracia. ¿Cuál es? Ser misionero, anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y para eso hay una sola cosa que hay que hacer: dejar que Cristo viva en mí, dejar que Cristo viva en usted. Desmoldearnos de ese mundo en el que crecimos, dejar de ser lo que somos y dejar que Cristo sea lo que Él es. Por eso Pablo empieza diciendo esa palabra, del cual, de ese misterio, yo fui hecho ministro, yo fui hecho servidor. ¿Y por qué fue hecho? Dice, por el don de la gracia de Dios. Por el don de la gracia de Dios. Ayer los niños recibieron muchos regalos. Recibieron comida como don de Dios. ¿Cuántos de los padres que están aquí pagaron algo para que los niños estuvieran en esa fiesta? Fue gracia de parte de Dios. Muchos de ustedes colaboraron, participaron, ofrendaron para que los niños recibieran todo de gracia. ¿Cuánto nos toca pagar a nosotros para recibir la gracia de Dios? ¿Cuánto le está cobrando Dios para disfrutar la gracia de Él? ¿Cuánto toca pagar para entrar al cielo? Nada. Solo recibir. Solo recibir. El regalo de Dios. ¿Cuál es el regalo de Dios? Cristo Jesús. Él es el regalo de Dios. No es la vida física, no es el carro ni la casa. Es Cristo. Es Cristo el único regalo de Dios. Y con Él, el disfrute de la gracia de Él, que tiene que ver con la vida, con el alimento, con todo lo que disfrutamos todos los días, es parte de la gracia de Dios en Cristo Jesús. Y esa gracia lo disfrutan hasta los impíos, hasta los animales. Toda su creación la disfrutan temporalmente, pero sus hijos la disfrutaremos por los siglos de los siglos. Los que están contentos con la vida en la tierra es porque no han visto la vida después de esta tierra. Aunque hay que estar contento con lo que Dios nos da, pero hay que estar contentos con Cristo Jesús. Eso debe ser nuestra alegría, nuestra mayor alegría. Ahora sigue diciendo el apóstol Pablo que él llegó a ser ministro por el don de la gracia de Dios. O sea, Dios le dio el privilegio de ministrar este misterio a los gentiles y se lo dio a ministrar porque Dios es bueno y quiso hacerlo. Después dice en el versículo que fue el ministro por el poder de Dios. Cuando ustedes ven la vida de Pablo, Pablo era de la crema innata de Israel. ¿Cierto? Estudió en las mejores universidades judías. Tuvo los mejores maestros. De israelita de pura cepa. Tenía al menos dos nacionalidades, la más grande de todas. Era judío y era romano. Era de la crema innata de la religión. Era fariseo, de lo más alto. Y pregunta, ¿cuánto de eso le sirvió para hacer el ministerio? Le tocó despojarse de todo y considerar todo eso como estiércol para poder andar en el poder de Dios. ¿De qué le sirve a usted la profesión? ¿De qué le sirven los títulos? ¿De qué le sirve todo eso en la tierra para servirle a Dios? De nada, si no lo hace en el poder de Dios. Él usó su posición y muchas otras cosas cuando el mundo se las exigió. Dijo, sí, yo soy judío. Cuando peleó, cuando los judíos lo querían matar, él demostró que era judío. Cuando los romanos lo querían matar, él demostró que era romano. Cuando lo acusaron de ser un ignorante, mostró sus títulos. Dijo, porque ustedes me obligan a jactarme, yo soy así, así, así. Pero todo se lo digo como estiércol, porque lo que realmente importa en mi vida es Cristo. ¿Por qué, hermanos? Porque el verdadero ministerio no se puede hacer en las fuerzas humanas, sino en el poder de Dios. Y el poder de Dios es su Santo Espíritu.
Y recibiréis poder, le dijo el Señor a sus discípulos, cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. No menospreciamos lo que usted sabe, no menospreciamos lo que puede aprender, pero si Cristo no es el centro de su vida, usted no es siervo del Señor. Porque al Señor no se le sirve con la capacidad humana, sino con el poder de Dios, que es su Santo Espíritu. Por eso Él dice, yo fui hecho ministro, primero, como don de la gracia de Dios, y segundo, fui hecho ministro por el poder de Dios. ¿Qué significa? Que una persona no puede servir a Dios si primeramente no recibe el Espíritu Santo. Y segundo, no puede servir al Señor si no es en el poder del Espíritu Santo. Quiero una pregunta, ¿cuántos milagros hizo Jesús? ¿Cuántos? ¿Cuántos milagros hizo Jesús? Cuando está en la Biblia dice, ni uno. ¿Quién los hizo? El Espíritu Santo. El Padre es el que los organizó, pero ¿quién los hizo? El Espíritu Santo. Él los hizo todos. Todos los hizo el Espíritu Santo. Por eso Jesús dijo, ninguno de los que blasfeman contra el Espíritu será perdonado. Porque a Jesús le achacaban que él hacía las cosas por Belcebú. Le dijo, yo no lo he hecho por Belcebú, lo hago por el Espíritu que mora en mí. Y si ustedes no aceptan las obras que son hechas en mí por el Espíritu, entonces no tendrán perdón de pecados. ¿Quién llevó a Jesús al vientre de una mujer? ¿Quién lo subió a la cruz? ¿Quién lo fortaleció? ¿Quién lo levantó entre los muertos? El Espíritu. ¿Por quién vive usted y vivo yo para el Señor? Por el Espíritu. ¿Quién nos ha capacitado para enfrentar todos los problemas? El Espíritu Santo, el poder de Dios, el mismo que le levantó de los muertos, es el mismo poder que opera en nosotros. Y es el mismo poder por el cual usted puede decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo, hermano. ¿Cuántas de las cosas que ha tratado o ha hecho en su carne le ha servido para algo? Para algo fructífero realmente. ¿Cuántos de ustedes tienen frutos buenos de haber pecado? Tenemos muchas cosas más bien de que avergonzarnos, ¿cierto? Y mejor no mencionarlas. Pero Pablo es muy claro, este trabajo lo he hecho por el don de la gracia de Dios, lo hago por el poder del Espíritu Santo y la hago según la operación de su poder. ¿Qué significa? Pablo está diciendo, lo que yo hago no lo opero yo, no lo hago yo, lo hace el Espíritu. Hermanos, miren, unos problemas serios que tenemos nosotros es que a nosotros nos encanta hacer lo que queremos. Y a veces tomamos hasta venganza para hacer muchas cosas como nosotros queremos. Pero Pablo está diciendo en este versículo 7 que realmente el que operaba en él para hacer el ministerio no era él. Él lo hacía en el poder del Espíritu, pero lo que se hacía en él aún era por el Espíritu. La palabra de Jesús que hemos analizado muchas veces en Juan capítulo 12, donde él dice, yo no he hablado por mi propia cuenta. Yo he dicho lo que el Padre me dijo. Dios me concedió a mí el privilegio de ser pastor, como el ministerio, ser pastor. Pregunta, ¿puedo dejar de ser pastor para tener otro ministerio? ¿Sí o no? ¿Sí o no? No puedo. Es el mismo principio que el Señor muestra en 1 Corintios capítulo 12. ¿Podrá la oreja dejar de ser oreja para ser ojo? ¿Podrá el ojo dejar de ser ojo para hacer olfato? No. Cada miembro fue colocado en el cuerpo con una función y esa la debe cumplir desde que nace hasta que muere. Pero muchos de nosotros queremos, por envidia, por muchas razones pecaminosas, ser lo que otros son, mas no ser lo que Dios quiere que sea, y para lo cual me llamó. Para lo cual me llamó. Hermanos, en esta responsabilidad que tenemos ante el misterio revelado, la primera responsabilidad es ser ministros, como el apóstol Pablo, ser siervos los unos de los otros. Y lo máximo que usted llega a ser en el cuerpo de Cristo, si lo hace bien, es ser esclavo de los demás.
En específico, ser esclavo de Cristo a favor de los demás, pero según la operación de su poder. No como yo quiero, sino como Dios quiere. No como yo deseo, sino como Dios manda. Cuando usted mira la lista de los apóstoles, al menos puedo mencionar dos en especial: Pedro y Pablo. Pablo fue hecho ministro de los gentiles. Pedro fue hecho ministro de los judíos. Y aunque el Señor hizo una obra especial en Pedro para que entendiera él, porque era la cabeza mayor de los discípulos, que Dios había llamado a los gentiles, no lo mandó a ser predicador de los gentiles. Y a uno de los judíos más acérrimos, legalistas, como judío, lo mandó a ser pastor de los gentiles. Y le dio un buen equipo para ser pastor y ministro de los gentiles. Por eso es maravilloso, hermanos, entender este principio. Y yo quiero que usted piense en este momento: ¿cuál es el don de la gracia de Dios con que Dios te capacitó para servirle a Él? Y si usted descubre, recuerde que tiene que hacerlo por el poder de Dios y según la operación que Dios obra. Porque ¿qué es el don? El don es la manera como el Espíritu Santo opera en mí. El don es la manera como el Espíritu Santo opera en mí. Y si yo dejo que Él opere, Él va a hacer grandes cosas a través de mí. Pero no yo, sino la gracia de Dios con nosotros. Ahora, en el versículo 8, Pablo empieza a hablar. En el versículo 8 empieza a hablar. Dice en el versículo 8: a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos. A mí, que soy el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las insondables riquezas de la gracia de Dios. ¿Por qué Pablo decía que era el más pequeño de todos los santos? Vamos a primera carta a los Corintios, por favor, un momento. Un poquito atrás. Lo bonito es comprender la Biblia con la Escritura, con la misma Biblia. Primera carta a los Corintios, capítulo 15. Los versículos 9 y 10. Pablo dice estas palabras. Él está hablando de las apariciones que hizo Jesús después de la resurrección. En el versículo 7 dice: después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles. Y al último de todos, como a un abortivo, le apareció a mí. Por eso está diciendo que es el más pequeño de todos los santos. Primero porque es el último de todos los apóstoles. Si usted pregunta ¿cuál es el último de todos los apóstoles?, la Biblia responde: ¿cuál es? Pablo. Ninguno de los que hoy se hacen llamar apóstoles son apóstoles. El último de todos los apóstoles es Pablo. Y apareció como un abortivo. ¿Cuál es la cualidad de un abortivo? Que aparece fuera de tiempo. El tiempo correcto para ser apóstol era desde el bautismo de Jesús hasta su ascensión. Ese es el tiempo preciso para ser apóstol del Señor. Pero Pablo no apareció, no estuvo en ninguno de esos eventos. Por eso aparece fuera de tiempo. Por eso la mayoría de la iglesia primitiva no reconocían al apóstol Pablo como apóstol y juzgaban su apostolado, juzgaban sus cartas, juzgaban todo. Y el versículo 9 dice: porque yo soy el más pequeño de los apóstoles. Y aquí está mostrando por qué dice el más pequeño. Yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol. ¿Por qué? Porque yo perseguí a la iglesia de Dios. Yo perseguí la iglesia de Dios. Y recuerden que usted lee el capítulo 9 del libro de Hechos. Pablo se deleitaba en perseguir a los creyentes, en amarrar a los creyentes, arrastrarlos a Jerusalén y meterlos en las prisiones. Y recuerden que él estuvo cuando mataron a Esteban en el capítulo 6. Y estaba parado ahí y le pusieron las ropas al lado de sus pies para que la ropa de Esteban. Y dice, consentía en la muerte de Esteban, como que se deleitaba. Era una autoridad dentro del grupo religioso de los judíos. Pero él dice, yo no soy digno de ser llamado, por eso yo soy el más pequeño de todos los santos. De todos los santos. Pero el versículo 10, él vuelve a ponerse en la posición, porque yo quiero que entiendan esto. Es cierto que nosotros en nuestra carne somos los más vil y menospreciados, pero en Cristo somos lo más honroso y glorioso para Dios. Una cosa es que usted se vea en su carne,
pero también debe verse en el Espíritu de Dios. Una cosa es vernos en nuestra naturaleza pecaminosa, pero otra cosa es vernos en el nuevo hombre, creado en Cristo, en justicia y verdad. Pero, versículo 10, pero por la gracia de Dios, yo, que soy el más pequeño de todos los santos, el perseguidor de la iglesia, dice, soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, o sea, más que todos los discípulos, pero no yo, sino ¿quién? La gracia de Dios conmigo. La gracia en la cual fue llamada, el don de la gracia. Hermanos, usted es un regalo de Dios para Cristo. Cristo es un regalo de Dios para usted. Y usted es un regalo para la iglesia. Y la iglesia es un regalo para usted. Usted tiene que valorar eso. Cuando usted menosprecia a uno de sus hermanos, menosprecia la gracia de Dios, el don de la gracia de Dios. Cuando usted rechaza a su hermano, menosprecia a su hermano por sus caprichos, porque nosotros siempre menospreciamos a los demás por los caprichos de esto. No hay otra razón. No hay otra razón. Usted dice, yo no soporto la manera de ser él. No es la manera de ser, es la manera suya de ser, que no le permite amar al otro en la manera que el otro es. Porque nosotros siempre justificamos para justificar la manera de comportarse el otro en lugar de mirar que somos nosotros. Cuando nosotros hacemos eso, menospreciamos el don de la gracia de Dios. Cuando usted y yo menospreciamos o no andamos conforme a la Biblia, estamos menospreciando a Cristo, porque Él es la palabra encarnada. Por eso es maravilloso comprender estos principios de la responsabilidad ante el misterio revelado. La responsabilidad que usted tiene al saber que es hijo de Dios. Para los impíos es un misterio la vida eterna, ¿cierto? ¿O no es así? ¿Saben los impíos a dónde van? No tienen que decir. Por eso cantan, ¿a dónde irán los muertos? ¿A dónde irán? Excelente coro con una melodía maravillosa, ¿cierto? Y algunos creyentes se les preguntan, hermano, ¿y usted cuando se muera para dónde va? Y lo miran a uno así como cuando lo están degollando. No sé todavía. La salvación para el verdadero creyente no es un misterio. Cristo no es un misterio para el verdadero creyente. La vida después de la muerte no es un misterio para el creyente, a no ser que el creyente sea ignorante de las Escrituras. Pero para los que conocen las Escrituras, todo el misterio ha sido revelado. Dios ha sido hecho público para usted y para mí. Y podemos decir como el apóstol Juan, lo hemos visto, lo hemos oído, lo hemos contemplado y lo hemos palpado con nuestras propias manos. Toque a su hermano y palpe a Cristo. Pregúntale que está al lado si es cristiano, porque no sé que esté palpando otra cosa que no sea Cristo. Porque la manera de palpar al Señor es disfrutar la comunión con la iglesia. La manera de oír a Cristo es oír su palabra. La manera de verlo es por la fe. ¿O no es así? ¿Podemos tener ese privilegio que tienen los discípulos? Sí lo podemos tener, pero en estos principios que la Biblia enseña. Ahora, es maravilloso ese principio. Pablo dice, yo soy ministro de los gentiles a través del anuncio del Evangelio. Escuchen, hermanos. Quiero que me escuchen en este momento. Usted no puede servirle al Señor en nada, allá afuera, en nada, si no anuncia el Evangelio en todo lo que hace. No serás un buen esposo si no es pastor de su hogar. No serás un buen esposo si no pastoreas a tu esposa y a tus hijos. No serás un buen empleado si no comunicas el Evangelio a su patrón y a sus compañeros. No lo eres. Podrás ser el mejor empleado, recibir los honores, el mejor sueldo, pero si no compartiste a Cristo, no eres ministro de Dios en el mundo. No lo eres. Y probablemente no eres creyente. Porque no se puede desligar el ser creyente de la misión que Dios nos dio, anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. En el colegio, en el trabajo, en la calle, donde quiera que esté, usted debe brillar como luz. Y la gente debe escuchar de su boca las cualidades de Dios. Las cualidades de Dios. Yo
He sido invitado muchas veces por muchos hermanos y amigos a comer en restaurantes. Y he mirado la manera incómoda en que algunos se ponen cuando les digo, oremos. Se mueven como un gusano en un perol caliente, hermano. Y algunos no son capaces de cerrar los ojos, sino que mantienen los ojos abiertos mientras no cierran, porque uno se da cuenta de ellos sin abrir los ojos. Le da miedo honrar a Dios públicamente, le da miedo que los demás digan, ¡wow! Miren, un par de aleluyas. Son evangélicos los de aquella mesa. Uno se siente mal, pero ellos quisieran ser como uno. Y se acuerdan, qué pena, nos comimos esto, no le dimos gracias a Dios. Y seguro allá en lo más del profundo del corazón están diciendo, Señor, gracias por este alimento. ¿Quién lo motivó? El testimonio de un par de aleluyas que están orando en una mesa. Sea la fiesta que sea el lugar donde sea, trato de orar antes de comer. Interrumpo lo que sea. Así que si usted quiere tener interrupciones en su fiesta, llámenme a mí. Y por eso algunos no me invitan tampoco, lo sé. Qué pena viene el pastor. Y qué bueno que no me inviten cuando usted no quiera honrar a Dios. Cuando usted no quiere honrar a Dios, por favor, no me invite. Y si no quiere que le estorbe en su fiesta, no me invite. Porque fuimos llamados para eso. Dios nos hizo para eso. Y eso es lo que somos y eso es lo que debemos hacer. Y por eso Pablo se enorgullece al final de decir, he terminado la carrera, he guardado la fe, he cumplido la tarea que me dieron, estoy listo para recibir la corona. Pero le faltaba ser aserrado nomás. Le faltaba ser aserrado nomás, decapitado. Algunos dicen que lo aserraron, otros, bueno, de todos modos lo mataron. Ese es el privilegio de ser ministro. Toda persona que quiere ser ministro de Dios, a la manera, según el don de la gracia de Dios, según el poder de Dios y según la operación de Dios, corre el riesgo de que lo maten. ¿O no es así? Por eso la mayoría no se quieren colocar los zapatos del pastor, porque los zapatos del pastor pues, son una piedra en el zapato. Sí, es un buen pastor. Miren, hermanos, esa es la responsabilidad. Por eso en Efesios, vamos a Efesios otra vez. El versículo 8, la parte final dice, bueno, voy a leerlo todo otra vez. A mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada la gracia, porque es una gracia de anunciar entre los gentiles, ¿qué? El evangelio de inescrutable riqueza de gracia. Cuando usted no comparte el evangelio, ¿qué está compartiendo? ¿Gracias o desgracias? Solo cuando comparte el evangelio, comparte la gracia de Dios, y es una gracia. Por eso hay hermanos que son agraciados para hablar, otros son desgraciados para hablar, porque no comparten la gracia de Dios. ¿Ha estado usted en reuniones donde se habla de todo, menos del Señor? Y yo no sé, pero si usted sale bien de esa reunión, es un impío. Porque un verdadero creyente sale mal de esa reunión, cuando se habló de todo, se compartió de todo, pero no se hizo lo que se debía hacer. Hermanos, sin importar dónde sea, usted tiene una tarea: anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ahora, por eso dice el texto, anunciar las virtudes de aquel. Vamos al siguiente texto que habla, versículo 9, la otra responsabilidad de aclarar la dispensación del misterio. Dice versículo 9, y de aclarar a todos ¿quiénes? A todos los gentiles, cuál sea la dispensación o la administración o el tiempo indicado del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas. Y cuando usted va a la Escritura, para nosotros la iglesia, el tiempo indicado para aclarar esto, ¿cuándo es? Hoy nomás. Usted, hermano, recuerde, usted no tiene mañana, no lo tiene. Por eso, ese principio, ese proverbio, ese dicho por ahí, no dejes para mañana lo que tienes que hacer hoy, no lo dejes. Y el Señor dice, no cargues afanes para mañana, porque el día de mañana trae su propio afán. No dejes a fulano de tal, cuando Dios te pone a compartirles, no lo dejes para mañana, porque para mañana hay otros para compartirles también.
Pablo, ese era el tiempo indicado que Dios había trazado desde los siglos. Ese era el tiempo indicado de compartir ese misterio. No lo hizo él. Tenía a Pablo para eso. Y al equipo de Pablo para eso. Los tenía ellos. Y hoy nos tiene a nosotros. La Biblia dice que los ángeles, los santos ángeles, anhelan hoy compartir el evangelio. Y el Señor le dice, no, el tiempo de ustedes ya pasó. El tiempo de los profetas ya pasó. El tiempo de los apóstoles ya pasó. Hoy es el tiempo de la iglesia. Hoy es el tiempo de usted y el mío de compartir las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Quiero hacerles una pregunta que se la he hecho muchas veces y la vuelvo a decir hoy. Si la entrada al cielo fuese por compartir el evangelio y ganar almas, ¿usted entraría? Escuchen. Si la entrada al cielo fuese por compartir el evangelio y ganar almas, ¿usted entraría? Gracias a Dios por su gracia, que la entrada al cielo es por la gracia y no por el trabajo, pero los premios sí son por el trabajo. Y si usted lo comparte, ¿tendrás entrada al cielo? Sí y amén, pero no tendrá los premios por hacerlo, porque Dios va a premiar a los suyos por compartir el evangelio. Y no hay premio más maravilloso en el cielo para usted que ver a las almas salvadas por el trabajo suyo, de compartir el evangelio. ¿Qué tal si el Señor llama allá fulano de tal? Voy a mencionar aquí un nombre cualquiera. Mano Héctor, que está aquí al lado. Héctor, venga, párese aquí. Y le ordena a los ángeles, ángeles, traigan a todos los que se salvaron por la predicación de Héctor. Tráiganlos para acá para darle un premio a este varón según el número de los salvados. ¿Cuántos llegarán? Hermanos, escuchen esto. La salvación suya está ligada a la misión que Dios le dio. ¿Cuál es? ¿Cuál es? Ir y predicar el evangelio. Todo creyente es evangelista, todo creyente es misionero, porque todo creyente fue hecho ministro del evangelio. Y tiene que compartir el evangelio con su vida, con lo que hace, con todo. Compartir el evangelio. Tiene que hacerlo, hermanos. Y ese es un principio maravilloso. Si llega una persona, si invita a una persona a la casa a comer, a tomarse un tinto, una romántica, un algo, cualquiera, es buen tiempo para cumplir este principio. ¿Cómo lo hace? Sentándose a la mesa y diciéndole a todos, antes de comer, vamos a orar. Para que todo el mundo sepa que usted es un evangélico. ¿Qué es un evangélico? Uno que comparte el evangelio. Porque si no, es un religioso nomás. Si es uno que va a la iglesia y regresa a la casa y de la casa a la iglesia, eres un religioso. Pero si eres uno que comparte el evangelio, eres un evangélico que cumple la gran comisión. Ese era el misterio de Pablo. Ahora, miremos el trabajo de nosotros, por favor. Versículo 10. Ahora cambia a la responsabilidad de la iglesia. Pablo la cumplió. Y Pablo termina en 1 Timoteo 4:6 diciendo, he acabado la carrera, he guardado la fe, me espera la corona. Ahora en el versículo 10 al 13 muestra la responsabilidad de la iglesia. Dice, versículo 10, para que la multiforme sabiduría de Dios, porque la sabiduría de Dios tiene muchas formas, sea ahora dada a conocer. ¿Por medio de quién? Ahora. Pablo lo hizo, cumplió su función como apóstol. Lo cumplió. Tenemos la escritura a nuestro favor en el trabajo que ellos hicieron. Pero ahora nos corresponde a nosotros para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora, ya en ese momento, dada a conocer por medio de la iglesia. ¿A quién? A los principados, a las potestades en los lugares celestiales. Sea conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. La iglesia tiene la responsabilidad de dar a conocer la multiforme sabiduría de Dios a los principados y a las potestades, no solo a los hombres. A nosotros el Señor nos abrió el rango de compartir mucho más. ¿Quiénes van a juzgar a los demonios?
Jesucristo. Y si Jesucristo lo va a juzgar, ¿usted va a estar allí en el juicio de ellos? ¿Sí o no? Sí, usted va a estar. Porque la Biblia dice que nosotros vamos a juzgar a los ángeles. No porque nosotros los vayamos a juzgar, sino porque nosotros somos la esposa amada del que va a juzgar, del juez. Y la esposa va a estar sentada con el esposo en el gran juicio de Satanás y sus demonios. Y como los vamos a juzgar, ellos tienen que saber desde la tierra quiénes la van a juzgar. ¿Y sabe cómo lo hacemos? Con el Evangelio. Porque el Evangelio tiene poder para hacer dos cosas. ¿Cuál? Dar vida al que cree y matar al que no cree. Por lo general me gusta a veces que me detenga la policía. Cuando llevo prisa no, pero cuando no llevo prisa me gusta que me detenga. Porque por lo general lo bajan a uno y lo requisan. Y por lo general le abren el baúl y lo requisan. Y me encanta que hagan eso. Póngase contra el carro, por favor. Listo. Abra las piernas. Está bien. Y les pregunto, ¿están buscando armas? ¿O qué están buscando? Y por lo general siempre preguntan, ¿tiene una? Digo, sí. Está en el baúl del carro. Sáquela. Y les saco la vida una vez. Y les digo, aquí está el arma. El arma que los va a matar si no la creen, pero les va a dar vida si la creen. De una vez, ¿es usted evangélico? Sí, sí lo soy. Y si me abren el baúl, lo mismo. Por eso siempre cargo una Biblia en el carro, siempre. Porque es una buena manera de evangelizar. Y por lo general ahí se acaba la requisa. Ahí se acaba la requisa. Y he encontrado muchos creyentes con los cuales comparto, charlo un rato. Hasta luego, hermano. Y es una gran bendición. Hermanos, no solamente los seres humanos deben conocer a Jesús. Los ángeles, los demonios, todos aquellos que luchan para que nosotros pequemos, ellos tienen que ser evangelizados con la vida de Cristo en nosotros. ¿Sabe quién los juzga a ellos? Cristo. Y Él los está juzgando en este momento a través de la predicación del Evangelio y a través de la vida de los evangélicos, o sea, de los hijos de Dios. Por eso la pregunta es, ¿los santos ángeles que están cuidando de usted están orgullosos de que usted sea un hijo de Dios? ¿O están avergonzados de que usted sea un hijo de Dios por la vida que usted lleva? Los demonios, las potestades y los principados que están luchando con los santos ángeles para hacerte pecar, ¿temen de su vida? ¿O dicen eso es pan comido? Cuénteme. Porque ellos aprenden de la predicación suya. Aprenden. A ellos les molesta ser descubiertos. A ellos les molesta que Cristo se manifieste en nosotros. Porque aún siguen diciendo, Señor Jesús, ¿has venido para atormentarnos? ¿Y cuándo un demonio es atormentado? Cuando escucha la palabra de Dios. Cuando un verdadero creyente anuncia las buenas nuevas. Cuando proclama a Jesús como Señor y Salvador. Y cuando vive sometido a Dios. Sométanse a Dios. Resistan al enemigo. ¿Cómo? Sometiéndose a Dios. Y Él huirá de vosotros. ¿O no es así? Por eso es necesario que entendamos esto. Tenemos una misión de compartir el Evangelio, de ser misioneros. Se acerca el 24 de diciembre. Otra fecha para que los impíos celebren el nacimiento de un niño. Y el pueblo de Dios sigue callado. El pueblo de Dios sigue asistiendo a novenas y a todo eso. Y no estoy en contra de que asistan. Si hay una novena por ahí y quieren que yo vaya y la haga, invíteme, yo la hago. No tengo problemas en ir a hacer una novena. Porque tendría 9 noches para predicar el Evangelio. Y anunciar a Jesús no como un niño, sino como el Señor y Salvador. Porque algunos tendrían temor de ir a una novena. Yo no. Me van a hacer las 9 noches a un muerto y no tiene quien les predique. Invítenme a mí, yo voy. 9 noches para predicar a un Cristo vivo. No tengo problemas.
Si hay que hacerle una misa a un muerto y el cura no está, yo voy allá al templo y se la hago. No tengo problemas. Porque los lugares que algunos detestan como legalistas son los mejores lugares para predicar al Señor. ¿O no es así? ¿Cristo entraría en cualquier lugar de esos? Claro que sí. Porque allí, donde reinan las tinieblas, es donde los creyentes deben estar. Siendo luz. ¿O usted es luz al mediodía? No, uno es la luz en la oscuridad. Y donde otros no entran, los verdaderos siervos de Dios entran para compartir a Cristo, para compartir al Señor. Por eso es necesario, hermanos, que disfrutemos este privilegio, para que la multiforme sabiduría de Dios sea dada a conocer a los principados y a las potestades. Pero no solo eso, es que usted tiene que hacerlo de la manera que hay que hacerlo. No es como usted quiere, no es como usted desea, es como Dios quiere. Dice, ¿cómo debe hacerlo? Conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús. ¿Qué significa? Que si usted quiere hacer el evangelismo, la única manera de hacerlo es compartiendo a Jesús. Y yo quiero, hermanos, que como iglesia del Señor no salgan allá afuera a decir, yo soy miembro de la iglesia bautista La Vid. Gracias a Dios por el nombre que nos ha dado para identificarnos ante los hombres. Pero el nombre que tenemos para identificarnos ante los hombres no es el nombre de la congregación, es el nombre de Jesús. Por eso Pablo dice, yo soy apóstol y ministro de Jesucristo. Y lo primero que usted debería hacer en cualquier lado al identificarse cuando le pregunten, ¿quién es usted? Soy un siervo del Señor. ¿Cómo se llama? Diga su nombre. Fulano de tal, para la gloria del Señor. Pero haga quedar bien al Señor. Porque si no, mejor ni diga quién es, ni mencione su nombre. Sí, porque hay creyentes que son una vergüenza para el reino de los cielos. Son una vergüenza, hermanos. Porque le sirven a todo menos al Señor. A todo menos al Señor. Me encuentro con los hermanos quichuas, y los hermanos quichuas son muy devotos del Nacional. Son ídolos, seguidores del Nacional. Y siempre que los veo con una camiseta, digo, ¿usted le sirve ese equipo tan malo? ¡Wow! Eso se le ve en el rostro, que pone verde los ojos. Puede ser del Nacional, del Millonario, de cualquiera. Si usted es hincha de cualquier equipo, usted es adorador de él. Y si usted es hincha de un equipo de eso, revise si usted es seguidor de Cristo. El fútbol no es mal, jugar no lo es, pero ser hincha de algún equipo es ser seguidor de él. Y seguro que van a dejar al Señor el culto, cualquier otra cosa, por su equipo. ¿O no lo es? A mí me encanta el fútbol. Tengo las manos dañadas por andar jugando. Pero nunca le vaya a cambiar un partido, nunca le vaya a cambiar un deporte por la responsabilidad de anunciar a Jesús. Nunca puede ser. Y Apocalipsis dice que la ciudad de Jerusalén tiene dos estadios. No te voy a jugar allá. No son 2 estadios, son medidas. Algunos me preguntan eso, pastor, ¿en el cielo vamos a jugar? Y pues si dice la Biblia que Jerusalén tiene 12 estadios, entonces no hay problema. Eso es descontextualizando el texto, ¿no? Solo quiero decirle, hermanos, qué bueno que es un buen jugador de fútbol, pero si no es para compartir a Cristo, mejor que no lo sea. Qué bueno que sea un gran profesional, un gran empresario, un gran policía, un gran soldado, un gran lo que sea, pero si no es para compartir a Cristo, usted lo está sirviendo al Señor y está siendo ministro del Evangelio. Qué bueno es poder hacerlo en el poder de Dios, pero hacerlo conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque Efesios nos muestra que la salvación está en Cristo, que el Salvador es Cristo, que el único camino al cielo es Cristo, que el único dador de vida es Cristo. O sea, ¿a quién debemos predicar? A Cristo. Él debe ser el personaje central.
de su vida, de su trabajo y de todo. Debe ser Cristo y nada más que Cristo. Por eso es maravilloso, hermanos, entender esos principios. Y es interesante ver en nuestro entorno cómo hoy en día se hacen muchas reuniones ecuménicas. Que estas son las famosas reuniones ecuménicas donde están sacerdotes, pastores, líderes de todas las religiones. Único requisito: no mencionar a Cristo. Y algunos pastores y siervos del Señor van allí y se jactan de haber estado allí en mutuo acuerdo, donde no se quiere mencionar la palabra Jesús. Hermano, donde no quieran que se hable de Cristo, usted no debe ir allí. Y con cualquiera que no siga a Cristo, apártese de Él. Porque Él es la razón de ser de nosotros. Él es el centro de toda la creación. Él la hizo para Él y por Él se sostiene. Y si alguien no cree en Él, Dios es muy claro: apártense de Él. Porque está negando. Si usted niega a Cristo, niega que Dios se hizo hombre. Y si niega que Dios se hizo hombre, entonces no hay salvación para esa persona. Entonces debe ser conforme al propósito eterno que hizo el Padre en Cristo Jesús. Por eso el texto 10 es claro en eso: para que la multiforme sabiduría de Dios sea dada a conocer por medio de la iglesia a los principales y potestades en los lugares celestiales. Versículo 10, conforme al propósito eterno. Recuerden que el propósito eterno es el plan del capítulo 1. Versículo 3 en adelante: Dios nos escogió, Dios nos llamó, Dios nos amó, Dios nos aceptó, Dios nos hizo para alabanza de la gloria de Él. ¿Pero quién? En Cristo Jesús. Por eso, si usted no tiene a Cristo Jesús, usted no es hijo de Dios. Y si usted tiene a Cristo Jesús, entonces debemos dejar que Cristo viva en nosotros. El mismo apóstol Pablo dice: ahora no vivo yo. Antes, cuando era judío, cuando era fariseo, cuando era el doctor de la ley, vivía él. Pero una vez conoció a Jesús y la gracia de Dios, dice: ahora no vivo yo, Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en esta tierra, lo vivo en obediencia, en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. La razón suya y la razón mía es Jesús. Por eso es maravilloso ese principio: hacerlo conforme a los propósitos eternos y disfrutar los privilegios por la fe. En los versículos 12 y 13 hay 3 privilegios: la seguridad que tenemos en Cristo, el acceso con confianza al Padre en Cristo y el gloriarnos en las tribulaciones en Cristo. Las 3. Porque eso solamente lo puede hacer Cristo y el que está en Cristo. Mira lo que dice el versículo 11. Como está hablando del Señor Jesucristo, porque todo el propósito fue hecho en Cristo, en quien tenemos seguridad. ¿En quién tenemos seguridad? En Cristo. Recuerden que una vez yo les hice un ejemplo. A ver, vamos a mirar por aquí. Alguien pequeño. Venga uno de ustedes y venga para acá. Venga, Víctor, venga para acá. Juan Pablo Santiago. Santiago. Sí, lo único que lo conocen bien son los papás. ¿Sí? Hagamos de cuenta que Santiago representa a cualquiera de nosotros. Empuñe su mano, por favor. Esa mano grande. No, nunca la voy a cerrar así para un hermano, ¿cierto? Excepto para saludar. Alza la mano ahí, puñada. Hagamos de cuenta que el puño de Santiago lo representa a usted, me representa a mí y cualquiera que está en Cristo, como dice San Juan capítulo 10. El hermano Héctor representa a Cristo. Forre esa mano con sus 2 manos. Con las 2 hermanos. Eso está bien. Él representa a Cristo. Seguridad que tenemos en Cristo. Romanos dice que los que estamos en Cristo, ni la vida, ni la muerte, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Pero San Juan dice que aún aparte de Cristo, el Padre nos protege. ¿Quién nos podrá separar del amor de Dios? Gracias, hermano. Pueden sentarse. ¿Tiene seguridad que está en Cristo? Sí, lo tiene. Porque todo fue hecho en Él. Y es maravilloso desde el principio, en quien tenemos seguridad.
Por eso el que está en Cristo debe estar tranquilo, pase lo que pase, tranquilo. El Señor está controlando todo, todo. Y es maravilloso. Lo segundo, no solo seguridad, sino acceso a la presencia del Padre, al trono de la gracia. ¿Cómo? Con confianza. ¿Quién nos permite entrar con confianza? Cristo. Él ya pagó por nosotros. Él ya pagó por nosotros. Él dejó al Padre contento con ustedes. ¿Usted sabía que el Padre está contento y feliz con usted? Gracias a Cristo Jesús. Esa doctrina diabólica que nos enseñaron cuando estábamos chiquitos, no haga nada malo porque el Señor se enoja contigo. Eso es mentira. El Señor no está enojado con ninguno de sus hijos, con ninguno. Pero tiene una vara muy buena que nos la pone en las costillas, con amor, con sonrisas, con alegría. Porque el Padre se goza en disciplinar a sus hijos, a quienes ama, ¿o no es así? Pero no está irado contigo. No hay condenación, dice la Biblia, ¿para quiénes? Para los que están en Cristo Jesús. Pero sí la hay para los que no están en Él. Así que si alguno aquí no conoce al Señor y quiere huir de la ira que viene, acérquese a Jesús. Acepte a Jesús en su corazón. No se acerque a una religión, porque ni esta ni ninguna te puede salvar. Es Jesucristo. Acérquese a Cristo Jesús. Arrepiente de ser pecador y de pecar y acepte que Jesús pagó, murió y pagó, resucitó para darte vida eterna. Y acérquese con confianza, como dice Hebreos, acerquémonos con confianza al trono de la gracia. Vengan a mí, dice el Señor. ¿Cuántos? Todos. Los que están trabajados y cargados, y yo los haré descansar. ¿Hay seguridad de tener descanso en el Señor? Claro que sí. Pero ¿qué debo hacer? Acercarme a Cristo. En Cristo hay descanso. Y lo último, que es lo que menos sabemos hacer, es gloriarnos en las tribulaciones. ¿Cuántos de ya aprendieron a gloriarse, a estar contentos cuando está todo mal? Hay que aprender. Mira lo que dice el versículo 13. Por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones. Recuerde que Pablo está en la cárcel. ¿Por qué no está escribiendo esto desde un penthouse? Echándose airecito y comiendo uvas, como a algunos les encanta vivir. La vida que se merece un creyente es en una prisión, compartiendo el evangelio con gozo. Esa es la buena vida. Yo siempre me he puesto a pensar, ¿qué pensaría el apóstol Pablo y todos ellos, incluyendo Cristo, si tuvieran la vida que nosotros tenemos de comodidad? Seguro que la dejarían completica, la dejarían al 100% para poder hacer la obra de Dios. Por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, porque es un privilegio, escuchen hermano, porque quiero que hagan una diferencia. Es un privilegio ser atribulado, es un privilegio sufrir cuando es por amor a la iglesia, porque entonces será por amor a Dios. Pero si usted está atribulado por sus gustos, merecido lo tiene y que le vengan más tribulaciones. Si por sus gustos se mete en deudas, merecido lo tiene. Si por sus gustos es abofeteado, cacheteado, se te pierde el hogar, se te dañan, se te arruinan los hijos, merecido lo tienes. Porque la verdadera tribulación, la verdadera tristeza, ser bienaventurado por sufrir, es cuando es por causa del Señor y de su iglesia. Bienaventurados sois cuando por mi causa sois vituperados, perseguidos. Cuando por mi causa, dice el Señor, no por la causa de ustedes ni la mía. Por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones. Recuerde que Pablo está preso. Pablo le dice en 2 Timoteo 1:8 a Timoteo, no te avergüences del Señor Jesucristo, ni de mí preso soy, sino sufre por causa del Señor, sufre por su obra. Es un gran privilegio, hermanos. Es un gran gozo. Muchos salen del culto cansados. Tienen una oportunidad de servir en la tarde, no lo hacen, porque están cansados, supuestamente. 2-3 horas en el templo compartiendo, disfrutando y se cansan.
pero en la empresa tienen que trabajar 8 horas, 10 horas, 12 horas. Y llegan a la casa cansados y los vuelve a llamar el patrón, necesito que vengan, y se van de una vez. ¿O no es así? Pero para el Señor no hay tiempo. Cualquier plan debe ser desbaratado si es por causa del Señor. Cualquier compromiso debe ser desechado si es por causa del Señor. Eso solamente funciona en la vida de un ministro del Señor, de uno que le sirve al Señor. Por eso es necesario entender estos principios y poder hacer la voluntad del Señor. Y termina diciendo el versículo: por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son, ¿qué son? Dice, vuestra gloria. O sea, la mejor manera y el mejor momento para gloriarnos, ¿cuál es? Cuando estamos en dificultades. Cuando el hermano me molesta, no me mira, no me saluda. Cuando es mi enemigo, en ese momento es el mejor momento para darle la gloria a Dios. Ese es el mejor momento para mostrar que soy ministro del Señor. Es el mejor momento para compartir las buenas nuevas de Cristo. Matar una gallina e invitar a mi enemigo a comer. ¿O no es así? Pero Satanás también aprovecha para que sea el mejor momento para sacar nuestra carne a relucir. ¿O no es así? Dios, por la gracia de Él, nos va permitiendo conocer a cada uno de ustedes, y uno sabe cuando ustedes llegan molestos y cuando no. Cuando lo saludan a uno con alegría y de verdad, y cuando lo saludan a uno con hipocresía. Cuando le dan un abrazo en el amor del Señor y cuando se lo dan por pura pleitesía. Eso ya es visible. Y usted lo podrá ver si anda en el Espíritu, y si aprende a andar en el Espíritu sabrá. Y si anda en el Espíritu jamás hará eso. Antes de venir al templo se arrepentirá, perdonará y vendrá con la disposición de servir, de saludar a todos por igual, de compartir con todos la gracia de Dios en usted con el poder del Espíritu y según la operación del Señor. Y se irá de este lugar contento y con la disposición de empezar una semana y vivir una semana para el Señor y vivir y compartir el Evangelio donde quiera que Dios lo ponga. De lo contrario, serás un religioso que practica una religión y no uno que conozca al Señor. Que Dios tenga misericordia de nosotros para cumplir la gran comisión, porque para ello fuimos llamados, escogidos y preparados. Soberano Dios y Padre eterno, gracias por enviar a Jesús por nosotros, y gracias por enviarnos a nosotros por los que aún no han llegado, pero no para que nosotros lo salvemos, sino para que compartamos al Salvador y el mensaje de salvación. Gracias porque no nos diste la tarea de salvar a nadie, pero sí la tarea de compartir a Cristo, que es el único y verdadero Salvador. Hoy te pido perdón, Dios, porque sé que he fallado mucho en la predicación del Evangelio, y como iglesia hemos fallado demasiado. Haz de este rebaño un pueblo que anuncia las buenas nuevas, un pueblo evangelizador, un pueblo que te honre, un pueblo, Señor, que se goce en ti y que promueva donde quiera que vaya las buenas nuevas de salvación. Gracias por Jesucristo. Gracias por hombres como el apóstol Pablo y los otros hombres que te han servido a ti. Y gracias por el ministerio de ellos. Y oramos, Dios, para que, al igual que ellos, nosotros podamos dejar un legado a los que vendrán, y que ese legado sea la fe en Cristo Jesús. La bendición tuya sea sobre todos nosotros, en el nombre de Jesús. Amén y amén.